Leemos el libro de Josué. ¿Me acompañan? Al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. Es el versículo que tomamos como referencia a la actividad familiar que estamos realizando desde el día martes. Josué, capítulo 24, versículo 15. Damos lectura en el nombre del Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Señor, te damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí presente en este lugar. Señor, que cada persona preste mucha atención a lo que tú vas a hablar, porque no soy yo el que está hablando. No lo soy. Es el Espíritu de Dios que trae palabra para fortalecimiento de nuestras vidas, para aprendizaje de nuestras vidas, para enseñanza significativa y para poner en práctica. Tú añadas bendiciones a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Amén, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados, ponerse cómodos y prestar atención a lo que el Señor les va a hablar hoy por medio de su preciosa palabra. Y comienzo esta enseñanza con varias preguntas. Es importante que usted las analice. Cada pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta está en la Biblia, en la palabra del Señor. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué tanto desorden en la sociedad? ¿Por qué hay mucho desorden? ¿Por qué los antivalores dominan o carencia de valores? ¿Verdad? Que es un tema que mucha gente que ya tiene una edad avanzada dice: ay Dios, en mis tiempos no se veía eso. O nosotros no éramos así cuando éramos muchachos. Pero hoy en día vemos muchos antivalores que dominan o carencia de valores. Cabe destacar otra pregunta: ¿por qué tanta rebeldía en los niños? ¿Por qué hay mucha juventud que está perdida? ¿Por qué hay niños que quieren gobernar desde temprana edad a su papá y a su mamá? ¿Por qué? Quizá usted responderá y dirá: ah, pastor, esto es por la ausencia de Dios en los corazones. La rebeldía, los hijos rebeldes, los hijos groseros, los hijos falta de respeto, los alumnos falta de respeto. Esto es por la ausencia de Dios en los corazones. O también la crisis que hay en el núcleo de la familia, en la familia que es el núcleo de la sociedad. Y está bien esas respuestas porque son genéricas, son generales. Lógicamente, por la ausencia de Dios hay descontrol. Lógicamente, por la crisis que hay en el núcleo de la sociedad, o sea, la familia, hay antivalores también, y los valores están por el suelo. Pero todas estas cosas, la ausencia de Dios, los antivalores, la rebeldía, todo tiene una causa. Y te la voy a hablar, y no te voy a hablar de manera genérica, sino de manera particular, específica, de cuál es la causa, de por qué las sociedades se están desintegrando, por qué hay crisis, por qué hay mucha crisis en los hogares. Esto tiene una causa y yo se la voy a indicar. Y esta causa está en no acatar lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y por ende Proverbios capítulo 22 versículo 6. Usted sabe que antes de que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, Dios le da leyes
Cuando usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia a los que se le llaman Pentateuco, cuando usted lee esto, ve estos libros están llenos de leyes por Dios. Y le da un decálogo, primeramente. ¿Cuál fue ese decálogo? Los 10 mandamientos. Estos mandamientos hablaban de moral, de que el pueblo tuviera moral, que era lo principal, y tuviera una buena relación con Dios y con el prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver la relación del hombre para con Dios. Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver la relación con el hombre con el prójimo. Y el deber de los padres, ¿cuál era? Enseñar a los hijos, principalmente este decálogo, los 10 mandamientos. Y por esta razón Moisés cumple la orden de Dios de enseñarle a esa generación que él llevó, a ese pueblo que él llevó. Y estas palabras se las repetirán a tus hijos. ¿Cómo dice? Al acostarte, al levantarte y estando en el camino. ¿Qué palabra? La palabra del Señor. En vez de enseñarle cómo usar las redes sociales o de hacer bailes sensuales y eróticos a los muchachos, los padres, ¿cuál es el mandamiento de los padres? Enseñar y repetir. ¿Cuántas veces no escucha hoy en día en la música a un muchacho y se la aprende, verdad que sí? Se la aprende completica porque se la pasa con auriculares y buki, y verdad, y se la aprende. Porque repite. ¿Qué pasaría si cada padre tomara en serio el Deuteronomio? Usted lo puede leer y textualmente así lo dice. Y esta palabra se la enseñará a tus hijos. ¿Cuál es palabra? ¿Cuál era el mandamiento pilar de Israel, el pueblo de Dios? Amarás al Señor tu Dios. Oye Jehová, oye Israel, Jehová el Señor, uno es. Eso está ahí, no es invento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y estas palabras se las vaya a repetir a tus hijos. No, yo se las voy a enseñar cuando crezca. Cuando ellos ya tomen decisiones. Cuando crezca, escúcheme lo que le voy a decir. Puede ser demasiado tarde. Porque hay un principio en Proverbio 22:6 que usted lo conoce, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dice ese Proverbio 22:6? Instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo, no se aparte de él, padres. Por otra parte, el proverbista decía, corrige a tu hijo, entre tanto que hay ¿qué? Esperanza. Corrige a tu hijo y dará alegría ¿a qué? A tu alma. Porque hay padres que hoy en día están sufriendo porque no corrigieron a tiempo a su hijo. No le aplicaron la vara de corrección. Y si tú no aplicas la vara de corrección, ese muchacho te puede dar con esa vara también a ti cuando crezca. Yo he visto casos que los hijos golpean a los padres y se agarran a puño limpio. Y golpean al padre a puño limpio. Una vez vi un caso de eso que me causó tanto dolor. Y dije, wow, ¿cómo está esta sociedad? El cumplimiento de los mandamientos, iglesia, da a entender la falta de compromiso con Dios. Es un grave error. Es un grave error no enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios principalmente? En vez de enseñarle a usar el teléfono o enseñarle a ver el televisor o el control del televisor. ¿Por qué debemos enseñar la palabra? Y es un error no enseñarla, porque la palabra de Dios está enriquecida ¿en qué? En valores, principios. Está comprobado hasta científicamente que cuando una persona lee la Biblia, se hace sabia. Y eso lo dice las Escrituras. Que escudriñemos las Escrituras. Cuando tú le inculcas a un niño la palabra de Dios,
ese niño va a crecer con esa semilla que tarde o temprano, en el nombre del Señor, va a germinar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, al no cumplir esto como padre, esto va a causar ¿qué? Un desequilibrio total en la sociedad. Y es lo que estamos viendo. Y debido a esto, lo llevo al tema que quiero compartir hoy con ustedes de parte del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La clave para levantar a esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Amados, fíjate, cuando Josué dio este discurso, era un discurso de despedida. ¿Y por qué lo dio? Si usted lee los versículos que le preceden al versículo 15, él está dando una exhortación, recuerde que Dios elige a Moisés, lo saca de Egipto al pueblo, y después me eligió a mí para que pasemos al Jordán. No cometan el error que tuvieron vuestros padres de adorar a los dioses de los amorreos, de los fereceos, adorar a esos dioses de los cananeos. Yo he tomado una decisión, yo tomo la iniciativa como cabeza del hogar. Quiere decir Josué capítulo 24, 15. Eso es lo que quiere decir eso. Yo he tomado una iniciativa. No sé ustedes, pero no podemos claudicar en los pensamientos, quiso decir Josué. No sé ustedes, pero yo en mi casa no vamos a servir a esos dioses. Yo en mi casa no vamos a tener imágenes. Yo en mi casa vamos a servir a Jehová, dijo Josué. Y es una iniciativa que no solamente los pastores deben tomar, es la iniciativa que todo padre de familia debe tomar, que toda madre debe tomar, e incentivar a sus hijos a ejecutarla. Cuando usted lee Josué capítulo 24, vamos a ubicarnos ahí por ahora, Josué capítulo 24, cuando usted lee eso específicamente, mire lo que dice el versículo que le precede. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros ¿qué? Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servía a Jehová. ¿Sabe por qué Josué todavía le dijo a esta gente, y quitad en medio de ustedes los dioses? Porque tenían aún sus dioses y lo usaban como amuletos a sus imágenes. Y Josué le dijo, ¡hey! No cometan ese error que cometieron vuestros padres antes de entrar al Jordán. Y él le recordó todas las hazañas. Ustedes vieron maná caer del cielo. Ustedes vieron cómo Dios proveyó. Ustedes vieron cómo Dios le dio el agua. Ustedes vieron cómo Dios los sacó. Cómo Dios abrió el mar. Ustedes los vieron. Para que vengan después a decir, Dios nos ha mostrado su poder. Dios mostró su poder. Mi pregunta de iglesia, ¿Dios muestra hoy en día su bondad para la gente? ¿Dios muestra su misericordia? Entonces, Josué, en medio de mucha gente y con un discurso bien recio, él dijo, no sé ustedes, pero yo en mi casa tomamos la decisión de servir al único y verdadero Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero no sé usted, iglesia, pero yo lo creo así, que cuando una familia comienza a servir al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y al Dios de Isaac, es una familia que va a transformarse, es una familia que va a cambiar, es una familia que será distinta para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados, vemos aquí en Josué capítulo 24, versículo 31. Josué 24, versículo 31. Vemos aquí algo que me llama mucho la atención. Josué capítulo 24, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Cómo se mantuvo firme Israel?
Cuando ¿qué? Josué estaba con vida. Pero después que murió Josué, ¿qué pasa? Vemos un libro o leemos un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro que le procede a Josué? Jueces. ¿De qué habla? Sobre aquellos gobernantes que eran caudillos más de guerras que espirituales, eran héroes de guerra más que espirituales, guiaban al pueblo y Dios lo usaba para que libertara, porque cada vez que el pueblo cometía pecado, Dios lo entregaba a los enemigos por causa del pecado. Y podemos ver que se levantó una generación que no conocía a Dios. Enfatiza esa palabra. Después de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios, y eso lo podemos ubicar en Jueces capítulo 2, está cerquita allí para que lo ubiquen en su Biblia. Jueces capítulo 2, versículo 10, que nos dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Escúcheme, se levantó una generación que no conocía las historias de lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Y yo me pregunto, o usted también se puede ya estar preguntando, ¿por qué se levantó una generación sin Dios? Porque no le enseñaron. ¿Y de quién fue la culpa entonces? De los padres, hermanos. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo. ¿Sabes qué es triste? Que vos te muráis y que en cualquier momento eso le va a acontecer a cada uno de nosotros. Y que tus hijos queden a la deriva sin la herencia más importante, que es el evangelio de vida eterna, amado. Es horrible no dejarle esa herencia. Tú le puedes dejar mucha plata, le puedes dejar casa, motos, carros, posesiones, pero ¿de qué sirve esto si no tiene lo más importante, que es la herencia de la vida eterna, amado, que tú como padres debes enseñar? Ahora, ¿el motivo cuál fue? Ustedes lo dijeron. ¿De quién fue la culpa? De los padres. Por esta razón, en el discurso de despedida, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hay mucha gente que tiene duda. Pastor, la Biblia aquí se equivocó. ¿Por qué dice primero yo? El burro por delante, yo. Yo y mi casa. Es porque Josué era el cabeza. Y yo lo sigo diciendo así: yo y mi casa, porque usted, padre de familia, debe tomar la batuta. Usted, padre de familia, debe tomar autoridad y hacer que su familia busque del Señor. Amén. Es su principal ministerio. Yo y mi casa, expresó de todo corazón este hombre llamado Josué. Amados, ¿por qué? Porque él tenía que ser el ejemplo. ¿Qué nos va a entender aquí? Que tú y yo tenemos una gran responsabilidad de instruir a los hijos, tal como lo ordena Deuteronomio capítulo 6. ¿Cuándo? Vamos a dejárselo a los maestros de escuela dominical. ¿Usted cree que es suficiente con lo que le enseñan los maestros de escuela dominical? Ay, mis hijos van a dejar de pecar porque dibujó la ballena que tragó a Jonás. Cuando el pecado, yo se lo he dicho ya 2 semanas consecutivas, cuando el pecado va a 1000 kilómetros por hora y nosotros apenas en bicicleta. Un viaje en bicicleta. Nosotros apenas en bicicleta. Y hoy, en la escuela, un niño puede a veces aprender a decir malas palabras. No, esto lo dicen allá en la escuela, yo también lo voy a decir. ¿Por qué? Porque hay una sociedad carentes de valor y nosotros allí tenemos que esforzarnos. No es que usted va a meter a su hijo en una burbuja, porque estamos en un mundo y se va a relacionar con gente que no tenga principios como usted quizás le ha enseñado a su hijo, ¿me entiende? Pero usted debe enseñar a su hijo a afrontar un mundo que está corrompido para que sean luminares en medio de una generación, Filipenses 2:15, incrédula y perversa. ¿Me está captando? Usted, mi hijo, baja a la escuela. Hay mucha gente que puede decir malas palabras, pero usted no va a ser los mismos que
Si alguien se lanza de molino, usted se va a lanzar. No, papi. Ah, bueno, ya sabéis que no tenéis que imitar lo que dice el mundo. Hay que, no voy a estudiar porque todos en mi salón son desaplicados, no estudian. Yo tampoco. Vamos poniendo de acuerdo para decirle al profesor que no estudiamos, para que no haga el examen. Yo tampoco. Yo no. Porque los demás lo hagan, yo también lo voy a hacer. Recordemos que vamos a enseñar a nuestros hijos a ir en contra de una corriente. Mamá, es que yo me quiero vestir como mi amiga, que su papá le compró una faldita que parece un cachetero. Y eso está de moda. Porque tu vecinita o fulanita de tal se compró esa faldita, tú también se la vas a comprar a su hijo, a tu hija porque quiere ese caprichito. Usted se viste bien. ¿Por qué? Porque yo tengo 15 años. ¿Y qué? ¿Y qué que tengas 15 años? Eres una niña todavía. Todavía eres una niña. Bíblicamente eres una niña. Pero lamentablemente la sociedad está, amado, viviendo esto. Usted no se ha fijado que muchas veces, no suele pasar todo el tiempo, pero cuando a una muchacha le realizan 15 años, no estoy en contra de que lo haga, pero hablen claramente a sus hijas. No es para que hacen su cuellito y busquen novio a granel. No. Todavía siguen siendo niñas y está bajo su tutela. Cuidado con eso, padre. Entonces, nuestro deber es instruir a los hijos, tal como lo ordena Deuteronomio 6. Por esta razón se levantó en esa época una generación sin fe y toda desenfrenada. Cuando tú no le repites estas palabras, padres que me escuchan, de Fuente de Agua Viva y todos los que están aquí, cuando tú no repites esta palabra a tus hijos, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, y están viviendo aún en tu casa, y tú no se la repites, en usted hay una gran falla. Hay una frase famosa que se hizo en este libro. ¿Y cuál es esa frase famosa que se hizo en este libro? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo llevo a la actualidad. ¿Está pasando eso en la actualidad? Los hijos quieren hacer lo que bien se les parezca. Se quieren rebelar contra los padres. Y quieren vestirse como sea. Quieren llegar a la hora de la casa, a la hora que quieran. Cuando antes quizás te decían, a las 9 está ahí. Y si está ahí a las 9:10, Mike Tyson se quedaban tontos, hermano. Quedaba uno neutro. Te neutralizaban. Pero un día, es que yo no puedo dejar tanto tiempo encerrado. Después le da ansiedad. Y el doctor dijo que lo dejara salir. Que disfrutara. Porque está bien, disfrute la recreación. Pero ¿qué hace una muchacha de 13, 14, 15 años sola, sin la mamá y sin el papá, donde el mundo ahorita está lleno de muchos buitres, pedófilos, violadores y pare de contar? Cuide a sus muchachos. No lo vea como un regaño, véalo como un consejo. ¿Cuántos aquí son padres? La mayoría. Y un padre, creo yo, que quiere el siempre bienestar de sus hijos. ¿Qué nos dice Jueces capítulo 17? Jueces capítulo 17, versículo, mire lo que dice el versículo, vamos a leer el 6, Jueces 17, 6, mire lo que nos dice. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey. Y cuando dice que no había rey, ellos habían desechado principalmente al Rey de Reyes. Ellos habían rechazado a quién? A Dios como rey. Porque en Deuteronomio 17 habla de que ellos tenían a Dios como rey y que también estaba profetizado de que ellos iban a pedir rey, se cansaron de Dios.
Y más adelante Dios le pone a un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Pero bajo voluntad de Dios, Dios lo puso. A Saúl fue por voluntad de él. Lo permitió, pero fue por la decisión del pueblo. Y trajo eso consecuencias también después. Pero vamos acá a Jueces. ¿Qué pasó en Jueces? Uno lee historias impresionantes en el libro de Jueces. Por ejemplo, vemos el caso de Micaías. Micaías le robó a su propia madre. Después su madre se envergonzó esto y invirtió un dinero para comprarse imágenes. Dice Jueces capítulo 17. Ahí lo dice. O sea, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y usted lo puede leer aquí, en el versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, Jueces 17, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre estaba tan loco que alquiló un sacerdote para él, que tomó un sacerdote para él. Y eso estaba permitido, ¿no? Yo voy a llevar a este sacerdote. Es como si a mí me llevaran secuestrado a una casa para que yo bendiga la casa. Entonces llevaron a un sacerdote y hizo que toda una tribu, la tribu de Dan, se inclinara a esta idolatría. Hermano, se lo estoy dando parafraseadamente para que usted lo lea, analice Jueces y sepa estas historias que están allí en la Biblia, en Jueces capítulo 17. Posteriormente se habla también en Jueces capítulo 19. Una historia muy horrible sucedió allí. Hubo un levita, cuenta ahí la historia, que tenía una mujer. Y esta mujer se le fue. Y él, como lavaba, la fue a buscar. Y llegó a la casa de su suegro. Ustedes han oído, ¿verdad? Y el suegro le dice como 5 veces, más de 5 veces, que se quedara. Y ya la última dijo, no, ya suegro, ya tengo que irme. Tengo muchas cosas que hacer, suegro. Y se llevó a la muchacha que se le había ido. Ese hombre la fue a buscar. Llegó a un sitio, a la ciudad de los benjamitas. Estaba al frente de la ciudad de los jebuseos, que era lo que iba a ser posteriormente Jerusalén. Estoy hablando de historia, no se me pierda. Y cuando llegó allí, estos hombres estaban corrompidos. Lo de Benjamín, siendo el pueblo de ahí, de Dios, de Israel, estaban corrompidos. Porque ellos llegaron primeramente a una plaza, porque no había sitio para dormir. Pero un anciano venía caminando y vio a levita y a su concubina, a su mujer, le dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, vayan a la casa. La hospitalidad era algo muy serio en aquel entonces. Ustedes vayan a la casa. Y dieron hospitalidad a esa mujer y a su esposo. ¿Y qué pasó? Y a su hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entraron y cuando entraron se dieron cuenta los hombres benjamitas, los hombres de la ciudad. ¿Y qué le dijeron al anciano? Epa, muéstranos al hombre que tenía ahí, que lo queremos conocer. Y uno dice, ay papá, lo queremos conocer. ¿Usted sabe qué significa la expresión en la Biblia, lo queremos conocer? Que querían tener relaciones con ese hombre. Era un caso parecido a Génesis capítulo 19. Hombres con hombres, mujer con mujer. Un parecido con la realidad es pura coincidencia, amado. Estos hombres querían conocer al hombre. Y era como una cultura allá que dice, no. Aquí yo tengo una hija virgen, pero que no contesta esto a este hombre humilde. Y al fin y al cabo sacaron a la concubina y abusaron de ella toda la noche. Y la encontraron con las manos puestas en el umbral. Abusaron de ella varios hombres. No sé cuántos de los que están aquí vieron la novela Doña Bárbara. Algo parecido. Ella fue abusada por varios hombres. Esta mujer fue abusada por varios hombres y la dejaron ahí moribunda, media muerta.
¿Cómo se debió sentir su hombre que la amaba mucho? ¿Y sabes qué hizo? Y por medio de lo que hizo, despertó allí una furia. Se levantó una guerra civil prácticamente contra la tribu de Benjamín. ¿Sabes qué hizo este hombre? La cortó en 12 pedazos a la mujer después que murió. La cortó en 12, eso es algo horrible. La cortó en 12 pedazos. Por todo eso lo dice la Biblia, sí, en Levítico, en Jueces 19. Y esparció estos 12 pedazos por las 12 tribus. Y los hombres en el capítulo 20 dijeron, ¿cómo esta gente va a hacer esto? Hicieron guerra contra los benjamín. Y se vuelve a repetir, cada quien hacía lo que bien. Hermano, ¿usted cree que con Dios ellos iban a hacer esto? De abusar a esta mujer toda la noche. La abusaron de manera impía y despiadada. Amado, qué horrible. Vemos que en el libro de los Jueces que fue la época más oscura que tuvo aquí Israel. ¿Y sabes por qué la época fue la época más oscura? Porque hubo padres responsables que no enseñaron a sus hijos la palabra de Dios. Quizás estaban muy ocupados. No, tengo mucha ocupación. Quédate con primo, quédate con tío, quédate con tía, pero es que yo tengo mucha ocupación, no te puedo atender. Cuidado. Mire lo que pasó en Jueces. Por eso que hay muchachos que a temprana edad hace lo que bien le parezca, amado. Los padres que habían conocido a Josué, amada iglesia, sabían cómo Dios lo había librado de los egipcios. Pero estos hombres estaban actualmente demasiado ocupados para dedicar tiempo a enseñar a sus hijos. Esto hace que una generación no conociera a Dios. Proverbios 27 nos dice, caminan los justos en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Los padres que conocían a Josué no tuvieron tiempo de hablar quién era Josué, de hablar quién era Moisés. No tuvieron tiempo. Y hoy en día, ¿por qué ha absorbido, muchos padres por el afán? Y hay padres que no dedican tiempo de mirar, de observar a sus hijos, porque están siempre con el teléfono. Y no lo miran a los ojos. No le habla, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el liceo? Para ver el cuaderno que tenéis. Y a veces, este profesor no da nada de clase. No es a veces que el profesor de clase, es que el muchacho no escribe. ¿Verdad que es cierto? Usted tiene que hacer el seguimiento. Hoy en día sigue pasando hasta cierto punto lo mismo, amado. Por la negligencia de nosotros los padres, a no enseñar a nuestros hijos e hijas a temer a Dios, existe mucha indiferencia o indolencia. No, ya ellos son grandecitos. En estos días alguien publicó de manera tan cegada, dice, es horrible cuando un hijo cae en manos de un evangélico, de un cristiano. No saben lo que dicen, no saben lo que hacen. ¿Cuántos males no se están evitando? Ustedes padres, cuando usted tiene conocimiento de Dios y se lo da a sus hijos, amados. ¿Sabe de cuándo estoy escuchando yo la palabra? Cuando era un chiquito, pequeñito. Desde chiquitico estoy escuchando yo la palabra. Que en mi adolescencia tomé mis decisiones y estuve un tiempo ahí en el mundo, pero a los 16 años Dios me atrajo. Pero de niño estoy escuchando la palabra. Y esa palabra quedó aquí en mí, reinada en mi corazón. Cuando tú se la das a tu hijo. Yo tenía una gran alegría ayer cuando fui a predicar al dique, que mis muchachos a veces me interrumpían porque continuaba lo que yo estaba predicando. Pero ¿dónde lo escuchan? ¿De dónde lo deben escuchar? De mí, es mi responsabilidad. No es de los maestros principalmente, es de mí, es mi responsabilidad inculcar educación cristiana a mis hijos, amados. Es la mayor herencia que le puedo dejar. Padres que ven a sus hijos, amados, a hacer lo malo y le dan igual. No hacen nada al respecto. Y una frase famosa de los padres hoy en día.
falta de autoridad. Es que yo le he dicho, imagínate, y no hace caso. Imagínate esta muchacha, imagínate pastor, todos los días en el teléfono, haciendo TikTok, imagínate. Todos los días con el teléfono, haciendo TikTok y para allá, y movimiento para acá, y el cuarto todo desordenado, y ni siquiera me ayuda a lavar. La misma madre diciendo, pero ya va, ¿quién tiene que poner el muchacho a lavar? ¿Quién tiene que darle detergente? Ay, es que me da alergia, mamá, al Versa. Ah, pero no te da alergia, ponete las uñas semanalmente con ese líquido que cada vez que yo lo huelo comienzo. ¡Sí! Y yo no entiendo cómo hay mujeres que están esclavizadas. Oh, no estoy diciendo que eso sea malo, pero el extremo sí, por supuesto. Están esclavizadas. Pero si le da alergia a lavar, lo que hace es hacer TikTok. Se la pasa haciendo TikTok. Padres que me escuchan, oído al tambor y mírenme a los ojos. Supervisen el TikTok de sus hijas e hijos. Supervisen sus teléfonos. Cuidado con lo que ven sus hijos en internet. No que mis hijos están estudiando en internet. Está buscando Google. Y a veces busca más de Google. Y hay cosas que distorsionan la mente de sus niños. Y hace pensar, dan pensamiento a los niños que no deben tener a esa edad. Ya hay niños que ahorita son sucones y F-16. En cuanto a temas de sensualidad distorsionada o de educación sexual distorsionada, porque ven videos en internet que no deben ver. Todos deben verse bajo la supervisión de ¿qué? De los padres, lo digo por mí, hermano, los hijos. Ven una comiquita nueva y la tienen que ver tienen que pasar bajo mi filtro. Ya está comiquita. Porque hay comiquitas que ya meten al homosexualismo ya. Y dicen malas palabras, dicen groserías. Y ahí uno tiene que ver, pero no. Usted quiere muchas veces que el padre sea el televisor, el internet y el teléfono. Estamos mal. Y puede causarnos risa. Pero después lamentaremos si no tomamos cartas sobre el asunto. Tenemos que ponernos serios, hermano. El internet puede distorsionar la mente. El Facebook. ¿Cuántas cosas no se ven en el Facebook? Que uno a veces está revisando y no tiene que apretar X, para que contenidos así no te suban. Pero un muchacho que no esté bien cuajado de la mente no puede tener teléfono. Hermano, yo soy... Y lo digo, y yo creo que lo digo bíblicamente, amado. Un muchacho, un adolescente no debe tener teléfono. Es como darle a un mono una hojilla. Es como darle a un mono una hojilla. Ah, que no sé, es que él quiere ese regalo, ese teléfono. ¿Por qué le gusta hacer TikTok y menearse allí? Cuidado. Esto me hace recordar a mí el caso de los padres que dicen, es que yo se lo digo y nada. Esto me hace a mí recordar el caso de Elí. ¿Se recuerda el sacerdote Elí? En la Biblia, el pecado de sus hijos. ¿Sabe qué hacían estos hombres? En 1 Samuel capítulo 2 está escrito, se lo voy a contar rapidito. Explotaban al pueblo como sacerdotes. No aplicaban la tarea de ser sacerdotes, sino que robaban las ofrendas. Todas las ofrendas las robaban. Y explotaban al pueblo. Y además de esto, se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Se acostaban con las mujeres que servían en el altar prácticamente. Se acostaban con las mujeres haciendo actos de orgías, imitando las culturas de los pueblos paganos en el contexto histórico de lo que le estoy hablando aquí. Y 1 Samuel 2:22. Samuel le dice, hijo, yo he escuchado de su mal proceder. No está bien, hijo, que ustedes hagan. Elí se lo dice. Elí lo dice. De que lo que ustedes están haciendo, eso está escrito en 1 Samuel 2:22. Lo que ustedes están haciendo, muchachitos, están mal. ¿Cómo se van a acostar con esas mujeres? Las ofrendas. No, ¿cómo?
Dice, si alguien pecare contra los jueces, habrá juez que lo juzgue. Pero aquel que peca contra Dios, le dice Elí. Pero Elí solamente le dijo. Pero ¿sabes qué no hizo Elí? Estorbarlo. ¿Sabes qué no hizo Elí? Disciplinarlo. ¿Sabes qué no hizo Elí? Bajarlo del altar. ¿Sabes qué no hizo Elí? Lo dejaba participar y dejaba que tuvieran a cargo de las ofrendas, sino ladrones. Eso sucedió en 1 Samuel 22. Usted lo puede leer. La gran falta de Elí fue en no estorbarlo. ¿Sabes qué? Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos, mientras que Samuel crecía. Ya va, ¿cómo que había sacerdote y la palabra de Dios escaseaba? Quiere decir, el nivel espiritual que tenía Elí, que era el sacerdote de aquel entonces, antes de Samuel. El nivel espiritual que tenía Elí era muy bajo. Y por esta razón, era muy permisivo y muy liviano. Un parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Usted cree que nos va bien cuando somos livianos con los hijos? Y no te estoy llamando a que usted sea un dictatorial, a que usted sea un autoritario en su casa, a que se hace lo que yo digo ya y usted se la pasa gritando en su casa. Porque autoridad no es gritar, eso es debilidad. Cuando una persona tiene autoridad con solamente decir una sola palabra, fíjate que Jesucristo para echar fuera demonios no gritaba todo el tiempo, ¡fuera! Enmudece, calla, vete, Satanás, escrito está, calla. Autoridad que comienza de aquí, de adentro, amado. Entonces, esta mujer, estos hombres no fueron estorbados por Dios. Hablando, apartando ya, haciendo un paréntesis acá. Como pastor yo tengo aquí una responsabilidad. Amados, y en cuanto a los que ministran y participan de las cosas del Señor, no dejar que cualquier persona suba aquí. ¿Quiénes suben aquí? Los pecadores arrepentidos. Porque todos somos nosotros pecadores arrepentidos. Pero ¿sabes qué se mete en problema? Que alguien esté subiendo practicando el pecado y yo lo sepa y tenga prueba ya de eso. Y aún así lo deje subir porque canta bonito. Me estoy metiendo yo en problemas y me estoy catalogando como Elí. Ay de mí, yo tengo que estorbarlo, disciplinarlo, amonestarlo. Pero la tarea de disciplinar y amonestar principalmente está en ¿dónde? En los padres. Tu hijo trae algo de tu casa, algo que no es de tu casa. Analiza de dónde sacó eso de tu casa. ¿De dónde lo sacó? Este muchacho, ¿de dónde está ya este billete de 100? Este muchacho es soltario, chico. Indaga, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó ese billete? Antes era así. Así como Elí dejaba que sus hijos se acostaran con las mujeres en el tabernáculo, un parecido con la realidad de pura coincidencia. Escucha lo que voy a decir, mírenme todos. Hoy en día hay un error de los padres. Dejan que los novios se metan en el cuarto de las hijas. Ay, mi papá. Ustedes se sorprenden, pero es verdad. Hay casos. Ay, pastor, usted sí habla fuerte. En la sociedad se ven cosas más fuertes. Pero así como Elí dejaba que los hijos se acostaran con estas muchachas, hay padres hoy en día, ay no, que ese muchacho de buena procedencia. Es un muchacho sano, sí, sano, a veces de gripe, nada más. Es un muchacho sano. Vamos a dejar que pase aquí en el cuarto. Así como Elí dejaba que estos se acostaran con la mujer en el tabernáculo, hay padres que dejan que sus novios visiten a sus novias en el cuarto. ¿Cómo es posible eso? Ah, no, aquí es un muchacho bueno, tiene buenas intenciones. Ay, hermano. Dice la Biblia, ¿tendrán los hombres con sus pies en brasas y que sus pies no se quemen? Si usted tiene los pies en brasas, ¿no se va a quemar? ¿Qué hace un muchacho y una muchacha sola en un cuarto, un novio, una novia? Después más tarde van a decir, ¿por qué está barrigona la hija mía? Por favor, hermano. O la madre llorando después, ¿cómo sucedió? Diría uno solamente por ser boca abierta, mano. Suena feo esa palabra, ¿verdad que sí?
Cuidado, padres. Y cuidado, muchachos, también. No abusen de la confianza de sus padres. Ah, no, que aquí mamá no está en el liceo. Mamá no está en el liceo. Pero te tengo una noticia. Dios está en el liceo. Y el subdirector también está en el liceo y yo. Ah, hermanos. Entonces, amados y amadas, tengamos mucho cuidado. Uno de los deberes de los padres es congregar a los niños. Eso lo dice Joel capítulo 2, versículo 15. Léale para que usted vea. No es invento del pastor o de la hermana Elizabeth porque son estrictos. No, 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 no. El ejemplo de nosotros, uno de los mandamientos que nosotros tenemos como padres es congregar a los niños. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Joel 2:16? Alguien que lo lea como fuerte. Joel capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice? Ahí está. Congregar a los niños. Ay, es que está muy chiquito. Voy a dejar que crezca. Perdí el tiempo. Inclusive congregar a aquellos que maman. Hay los pastores que no dejan hacer el culto. No importa. Yo no te voy a reprender por eso. Es normal que un muchacho llore. Es normal que un muchacho que está empezando a venir corra para allá y para acá. Yo no te voy a poner mala cara. Téngalo por seguro. Usted traiga a su hijo. Traiga. Aún. Amén. Fíjate, mi esposa nació un sábado. Ya el domingo ya se la estaban congregando ya. Pero es así. Pero, ¿cuál es la actitud de los padres hoy en día? Ay, no, pastor. Escuche, es que a ella no le gusta venir. Se aburre mucho. Ay, pastor, allá se quedó viendo películas. Ay, que ella tuvo mucho trabajo en la escuela y por eso que la dejé dormir el domingo. Ay, pastor. Es que yo no le hallo tanta razón, o sea, para faltar domingo debe haber una razón extrema, hermano. Hay casos, como por ejemplo estar entubado, algo así. Pastor, usted se fue a lo profundo y más allá. Hermano, pero creo en un Dios radical. Porque hay mucha gente que dice por ahí, es que ustedes están congregándose en una iglesia liviana. Vengan y les mostraré. Síganos en las redes sociales, ahí estamos. Estamos aquí en vivo e indirecto, amados. Predicamos la verdad que nos hace libre, aunque sea fuerte. Ay, no, pastor, no, es que no vino, se quedó en la cancha. Allá se quedó durmiendo. Ojo, hermano, yo no logro entender. Hermanos y hermanas que me están escuchando, no logro entender cómo hay padres que vienen a los cultos y los hijos en la calle. Hermano, yo no logro entender. Yo no estaría quieto si yo viniera y los muchachos lo dejaran por ahí. No estaría quieto. Pero mientras los padres en el culto y los muchachos allá jugando porque tenían un torneo. Hermano, primero debe ser el Señor. Primero debe ser el Señor. Ay, no, que se quedó dormido. No logro entender esto. O correteando en la calle el muchacho. O sea, el muchacho tiene tiempo de estar en todos lados, pero no de venir a la iglesia. Hermano, y no que me la pase averiguando la vida de la gente, ¿no? Porque mi deber es predicar, pero no estoy aquí para obligar a nadie. Pero soy de aquí, mismo de Quisiro. Me la paso para allá y para acá, visitando, trabajando para allá y para acá, moviéndome para allá y para acá en la moto. Y a veces veo gente que tiene tiempo que no viene, muchachos, hijos de padres y de madres que se congregan aquí, se la pasan en la plaza, se la pasan en la cancha, y yo pensando en mí, Señor, ten misericordia. Tienen tiempo para ir a las plazas, canchas, pero no tienen tiempo para ir a la iglesia. Ten misericordia de los padres, principalmente. No vea esto como un regaño.
vea esto como palabra de Dios, porque eso está en Deuteronomio capítulo 6, hermano. ¿Me está entendiendo? Usted viene a la iglesia, no deje a su muchacho. Va que si a ti te invitan al muchacho a llevarlo a galería que pusieron las pistas de hielo un domingo, va que lo llevan. Como yo dije, la única razón para faltar domingo es estar entubado, un caso extremo. Pastor, usted hoy, en verdad, ¿será que su esposa le dio limón? No, hermano, no podemos claudicar en dos pensamientos. Si es Dios o si es Juan. Amén, ¿están aquí? Está como calladito, hermano. O sea, no logro entender. En verdad, yo no logro entender. No logro entender muchas cosas, amados. Tenemos que tener autoridad. Tenemos que tener mucha autoridad. El padre debe tener roles importantes en la vida. El principal rol del padre y la madre, amado, es que instruir a los niños. Se debe ejecutar autoridad con amor. ¿Qué nos dice Efesios 6:4? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No que usted va a salir de aquí tipo Hitler y va a agarrar un palo y se lo va a acomodar por las costillas a su muchacho. No, hermano, eso es maltrato. Hay padres que me están mirando feo, los hijos, ya los muchachos. No, tampoco es así. No podemos provocar la ira a vuestros hijos. ¿Sabes qué bonito que usted se siente en el mueble de su casa? Si no tiene mueble, en la silla. Si no tiene silla, piso. Pero se siente con los niños, a conversar con los niños. Yo ayer le daba gracias a Dios porque mi hijo mayor se para tempranito. Al ratico que yo me levanté a hacer mi devocional. Y yo estoy leyendo la palabra y me dice, papá, vamos a orar, que ya me levanté. Vamos a orar, hijo, le dije. Papá, y la lectura del devocional que leímos fue Mateo 4, la tentación de Jesús. Me dice, papá, ¿qué hubiese pasado? Mira la pregunta teológica que el muchacho me hizo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese caído en tentación? Tremenda pregunta me hizo mi hijo de 9 años. ¿Qué hubiese pasado? Yo dije, hijo, si Jesús hubiese caído en tentación, no estuviésemos nosotros acá. Hubiese obedecido al diablo y lo hubiese tenido como su Señor. Pero es absurdo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y en él no hubo ¿qué? Pecado, amado. Entonces el padre debe ser aquí un sacerdote del hogar. Usted, papá, que me escucha, míreme. Usted debe estar encargado de llevar la adoración en su casa, de orar junto con sus hijos, de orar con su esposa, de orar por su esposa, de orar por sus hijos, de decir, vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar aquí. No sé mucho, para orar no se necesita un curso de teología. Pastor, pero ¿de qué voy a enseñar a mi hijo si yo no sé de la Biblia? De lo que habéis oído y de lo que habéis escuchado y de lo que estáis leyendo. De eso vais a enseñar a tus hijos, hermano. Poco a poco le vas a ir enseñando, pero motívalo a venir a la iglesia, a tus hijos. ¿Recuerdan la historia que le conté la semana pasada? Del hombre que quería que le predicaran a los hermanos porque él estaba en el infierno. ¿Cuántos quieren que su familia se vaya al infierno? Nadie, hermano. Tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios. El padre es el sacerdote, el que intercede por la familia. La madre debe ser una mujer sabia, no bruta. Porque dice la Biblia que la mujer sabia, suena fea la palabra bruta, pero es necia. La mujer sabia edifica ¿qué? Su casa. Mala necia, y es como botera continua todo el tiempo. Taca, 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 taca. Mira. Se levanta el esposo y dice, buenos días, mi amor. ¿Qué comiste? ¿Qué queréis? Mi amor, te estoy saludando. No, pero qué bueno que haces. Entonces, dejemos de chupar tantos limones y vivamos una vida gozosa, no de amargura. La madre debe enseñar a sus hijos, y más si tienen hijas hembras. Hay madres que tienen aquí hijas hembras, ¿verdad que sí? Debe enseñar modestia,
forma de vestir a los hijos, más que todo si tienen hembras, claro, deben dar el ejemplo de vestirse ellas mismas decorosamente. Como una madre le va a decir a su muchachita, vestite bien, y la madre se la pasa todo el tiempo escotada, publicando fotos en el estado y dice 100% bendecida. Es donde digo yo no puedo ver eso. No puede ser. Una persona va a usar el nombre de Dios y vestirse de esa manera. Aquí estoy, 100%. Y mueven así, miren. Miren la maña que tienen algunas mujeres. Cosa que le critico a muchas personas que se hacen llamar cristianos y todavía nacen así. No, hermanos. Entonces se van a tomar fotos y es como si se hicieron una operación en la nalga, porque la saca para que la vean. ¿Usted cree que estoy exagerando lo que estoy diciendo? Y las madres, ahí está mi muchachito, ¿ve? Ese cuerpo de la madre. De la madre. Reímos. Si coqueteamos este tipo de cosas, lloraremos en un futuro. Lloraremos en un futuro. ¿Quién viste a los hijos? ¿Cómo vestían en los siglos XVIII a los muchachos? Un vestido que las muchachas se la pasaban caminando así, bueno, pero se vestían decorosamente. Tenemos que volver a las sendas antiguas. No es que usted va a vestir con vestido aquí porque le va a dar algo, ¿verdad? Porque hay vestidos que son calurosos. Pero, y no solamente venir decorosamente aquí, porque Dios no solamente está aquí. Vístase decorosamente en su trabajo. Vista a su muchacha bien. Porque hay mujeres que les gusta vestirse así porque ella quiere que la miren. Entonces pasa por la esquina y caminan como más culebreados. Entonces ya va, no te vestiste así. No te vestiste de esa manera. Entonces enseñemos con nuestro ejemplo, madres que me escuchan, de ayudar a nuestras hijas a vestirse bien decorosamente. Hoy en día hay muchos pedófilos. Madres, tengan cuidado qué es lo que hace sus hijas cuando usted trabaja en los TikTok. Hay muchas muchachitas que hacen TikTok y hay hombres que hasta le dan regalitos y todo. Cuidado, esto debería ser para mayores de edad. Y sin embargo, hermano, tengamos autoridad. Los padres deben crear un ambiente de armonía en el hogar. No hay nada más traumático que un niño vean a sus padres peleando todo el tiempo y que las ollas se escuchen. Viene el niño de la escuela muy contento enseñando el cuaderno, papá, y abre la puerta y una paila que cae sobre su cabeza. ¡Pam! ¿Qué pasó aquí? Este hombre me tiene loco. Hermano, no hay nada más traumático que un muchacho crezca viendo discusiones a granel de su papá y de su mamá. Eso es horrible. Si va a hablar algo con su esposo o su esposa y la conversación va a tonar un poco fuerte, procure que su hijo no esté presente en esa conversación, amados y amadas. Recuerde, esposo que me escucha, para ir terminando, nos tenemos un gran deber y siempre se lo he dicho. Amen a sus esposas y trátenle como vaso más frágil. Recuerda que usted no es un ogro. ¿Usted quiere que lo vean como rey? Hacerle reina, papá. Hacerle la reina, papá. ¿La haces como reina? ¿Usted quiere que lo vea como cabeza? Sea un pilar fuerte para que ella se sujete automáticamente, papá. Eso lo dice Efesios capítulo 5. Sea amable, sea caballeroso. Pues caballero, sea caballero. Sea caballero. Los caballeros no eran para los siglos XV, XVI. Todavía los cristianos deben ser caballeros, amados. Deben ser corteses, amables. De vez en cuando una poesía. No importa si no tenga rima consonántica.
Pero tú le puedes decir de vez en cuando a tu esposa, tus ojos son como palomas. Brillan como la lechuza que llega en el fondo de mi casa. Allá van a ver ahora a sus esposos diciendo después, hermano. No le van a echar la culpa a mí, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Ay, Dios mío, son feas, hermana. Bueno, ya sabes, una idea que le estoy dando, hermano. Ay, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ay. Gloria al Señor. Hijos que me escucharon hoy. Estos consejos no solamente van para papá y mamá. Hijos, colaboren también. Obedezcan en el Señor a sus padres. Ayuden a su mamá a lavar. Nada le va a pasar con lavar. Ayuden a limpiar la casa. Ayuden a cocinar. Es muy fácil freír un huevo. Es fácil. Hagan esta, colaboren. Y ustedes, padres, para que su hijo sea productivo, pónganlo a trabajar a temprana edad y verán cambios. Amén. Concluyo con lo siguiente, amados. Padres que me escucharon hoy. El trabajo primordial de nosotros es educar. No es el de la escuela. El trabajo de educar está en nosotros. Edúquese primeramente usted con la palabra. ¿Cuántos padres de los que están aquí se están educando con la palabra? Se están educando, lean la Biblia, busquen la ayuda del pastor para que el pastor le enseñe la Biblia, para que usted pueda también enseñar a sus hijos la Biblia. Oren juntos, papá. Ora juntos con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Lean la Biblia juntos, compartan temas juntos. Hay muchas temas que contar en la Biblia. Hagan los devocionales juntos, aparte de tu intimidad y tu oración a solas con Dios. Aparte de eso. Recuerda, hermanos, tener un corazón como el de Josué. Y vamos a levantarnos en esta mañana para concluir con esta frase. Tener un corazón como el de Josué. Uy, parece que quiere que no termine la prédica, ¿no? Vamos a hacer otro día más.